Hola a todos. El tema que vamos a ver en este video es la geografía o ciencia geográfica. Lo que nos interesa que ustedes se lleven de este video es que entiendan qué temas son los que ven en geografía y cómo deben encararlos para tener un mejor entendimiento de la asignatura y de la materia. Por ejemplo, en geografía ustedes ven temas relacionados con el relieve, ven temas relacionados con el clima, con la hidrografía, también con la economía y, por ejemplo, con la historia. En realidad, a la geografía no le interesa ni el relieve, ni el clima, ni la hidrografía, ni la economía, ni la historia en sí mismos, sino que son herramientas que utiliza para explicar lo que va a ser su objeto de estudio, lo que vamos a denominar el espacio geográfico. Espacio geográfico que tiene un lugar en la superficie terrestre. Si vamos a la concepción etimológica, o sea, si agarramos y analizamos la etimología de la palabra, o sea, de dónde viene la palabra geografía, podemos dividirla en dos. Por un lado, geo, ¿sí?, que viene del griego tierra, y por otro lado, grafía, que viene también del griego grafos, que significa descripción o representación. Hoy en día, la ciencia geográfica es más que la mera descripción o representación de la Tierra. O sea, la ciencia moderna es una etapa superadora a esto que planteaban los griegos. Bien, para esto vamos a definir entonces cuál es el sujeto y cuál es el objeto de estudio de la geografía. Recuerden que para cualquier ciencia uno siempre tiene que determinar cuál es el sujeto y cuál es el objeto de estudio para ver qué recorte hace de esa realidad esa ciencia o ese abordaje científico. ¿Sí? Sujeto y objeto, recuerden que se define en la investigación científica y en el momento que se definen, se produce entonces conocimiento. En el caso particular de la geografía, el sujeto de estudio va a ser el geógrafo y el objeto de estudio va a ser lo que ya habíamos denominado el espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico entonces? Vamos a adentrarnos en esa definición. El espacio geográfico entonces es una dimensión. Recuerden que el término espacio no es propio de la geografía. Espacio uno ve en física, espacio uno ve en matemática, ¿sí? Por ejemplo, el espacio interestelar, el espacio interatómico, ¿no?, o atómico. Pero, sinceramente, este espacio no es el que le va a interesar a la geografía como objeto de estudio, sino que el que le va a interesar es el espacio geográfico.
que es una dimensión, pero no es cualquier dimensión. O sea, el espacio geográfico se va a ubicar en la superficie terrestre. En la superficie terrestre donde convergen litosfera, esta parte dura de esa superficie terrestre, atmósfera, la parte gaseosa, hidrosfera, la parte líquida, y biosfera, la parte viva de esa superficie terrestre. ¿Bien? Entonces, volvamos a la definición del espacio geográfico. El espacio geográfico se ubica en la superficie terrestre, es una dimensión en donde convergen relaciones sociales, ¿sí? En esta dimensión se van a producir relaciones sociales, se van a producir relaciones materiales, de producción, dentro de esta dimensión. También se van a producir acciones concretas, que va a realizar el hombre dentro de esta dimensión, ¿sí? En la litosfera, en la atmósfera, en la hidrosfera. Y todas estas relaciones, tanto relaciones sociales como relaciones materiales de producción, como acciones concretas, van a producir resultados. La geografía, entonces, lo que va a estudiar van a ser esos resultados que se producen. Entonces, a esto es a lo que definimos como espacio geográfico. Por lo tanto, la geografía va a ser una ciencia, la geografía va a ser una ciencia factual, porque va a estudiar hechos concretos, y social, porque estudia fenómenos relacionados con la sociedad, que va a tener entonces como objeto de estudio lo que ya denominamos antes: el espacio geográfico. Para ello, la geografía, como ciencia, determinó algunos principios que no le son propios, pero que los apropió. ¿Cuáles son algunos de estos principios que vamos a abordar? La localización. ¿A qué se refiere? Todo hecho geográfico tiene una localización en el espacio. Esta localización puede ser absoluta cuando está relacionado a un sistema de coordenadas, ¿no? Tanto x, y como z también, o sea, latitud, longitud y altitud. Bien, vamos a agregar a la z aquí. Y también tiene una localización relativa, que tiene que ver esta localización relativa con lo que sería el sitio, el lugar donde va a suceder el hecho geográfico, y la
posición, que sería las relaciones que hay entre distintas, digamos, localizaciones, cómo se relacionan mediante redes, mediante distintas actividades. Después también tenemos, por ejemplo, el principio de relación o conexión. Esto se refiere a que ningún fenómeno está aislado. O sea, ningún fenómeno no está aislado en la superficie terrestre, sino todo lo contrario. Está relacionado con otros fenómenos y se puede explicar a través de otros hechos geográficos también. Un hecho geográfico, ¿sí? El principio de extensión. Todo hecho geográfico se produce en una superficie delimitable. Bien. Por otro lado, también tenemos los conceptos, los principios, mejor dicho, de globalidad, que refieren a que todos los hechos geográficos son parte de una totalidad y no pueden ser, digamos, estudiados en forma aislada, sino se lo pone también relacionado al anterior en relación con otra cosa. Y por último, el dinamismo y la complejidad. Estos dos principios refieren a que todo hecho geográfico cambia en el tiempo, se define en el cambio, ¿sí? Cambia en el tiempo. Y es complejo, o sea, no es simple. Bien, debe ser abordado desde distintos lugares. No son sencillos. Bien, esperamos entonces haber aclarado un poco el panorama para que ustedes entiendan qué es lo que un geógrafo estudia y qué tienen que tener en cuenta a la hora de ver esta asignatura. Los esperamos en los próximos videos. Muchas gracias.